Ahora voy a hablar sobre vasos de cara, cuello y tórax. Van a ver que del corazón, que más o menos tiene una forma así, como siempre, así se ve en el preparado, medio tiene un tumor de un lado, no importa, sale una arteria. Una arteria que tiene esta forma, que es la aorta. La aorta sale del ventrículo, ¿qué ventrículo? El izquierdo. La aorta sale del ventrículo izquierdo. Y tiene tres porciones o cuatro. Tiene una porción torácica ascendente, un arco denominado callado de la aorta, luego una torácica descendente, aorta torácica ascendente, callado o arco de la aorta, y luego una torácica descendente. La torácica descendente desciende y atraviesa el diafragma, más o menos T12, ahí lo atraviesa y se convierte en aorta abdominal. Entonces, del corazón sale la aorta, que tiene una presión ascendente, un callado o arco y una torácica descendente. Estoy medio mal de la garganta, recién salió el simulacro. La torácica descendente baja, atraviesa el diafragma y se convierte en aorta abdominal. ¿Qué nivel? T12. Esta aorta abdominal, más o menos, cuando atraviesa, va acompañado, digo, la aorta torácica, cuando atraviesa, va acompañado del conducto torácico, principal vaso linfático que va por delante de los cuerpos vertebrales torácicos. Por delante de los cuerpos vertebrales torácicos pasa el conducto torácico y la aorta torácica ascendente, por el hiato aórtico del diafragma. No sé si me va a dar para grabar diafragma. Voy a grabar lo más importante, no creo que me dé. Bien, la aorta salía del ventrículo izquierdo y da sus primeros ramos colaterales. ¿Cuáles son los primeros ramos colaterales de la aorta? Son las coronarias. Izquierda, en realidad esta es la izquierda hacia aquí, y la derecha hacia acá. Entonces, primer ramo colateral de la aorta, las arterias coronarias, izquierda y derecha. Una vez que dé las coronarias, la aorta torácica ascendente, entre la ascendente y el callado o arco de la aorta, da un tronco arterial de este lado. Es el tronco arterial brachiocefálico, que está de este lado, de la derecha. Solo hay un único tronco arterial brachiocefálico. Mientras que de la izquierda, el callado de la aorta está dando la carótida común o primitiva, izquierda, y luego da la subclavia izquierda. Después que dé la subclavia izquierda, es ahí cuando desciende. Cuando dé la arteria subclavia izquierda, desciende y forma una porción torácica descendente. Entonces, de la aorta sale las coronarias enseguida, entre arco y callado, que generalmente se toma como que es del callado, la rama. El tronco arterial brachiocefálico, que está de qué lado? Derecho. Mientras que del lado izquierdo, el callado forma la carótida común primitiva izquierda y subclavia izquierda. La carótida común y primitiva y subclavia derecha salen del tronco arterial brachio. Brachio viene de subclavia, porque va a ser el brazo, la subclavia después. Y cefálico, porque por la carótida. Por la carótida derecha. Entonces, si le marco acá carótida derecha y subclavia derecha, ¿qué lo origina? Tronco arterial brachiocefálico, que este tronco sale de el callado de la aorta en su inicio. Luego de eso, el callado de la aorta da la carótida común o primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Eso es importante. Más o menos esto está ocurriendo más o menos T4, el callado, el inicio del tronco arterial, el inicio de la subclavia, el inicio de la carótida de ambos lados. T4. Además, importante que a este nivel, que voy a dibujar ahora, el callado de la aorta está pasando por encima de un bronquio. Está haciendo esto pasando por encima de un bronquio. Imaginen que esto es un bronquio. Y esto de la tráquea, imaginen que esto es la tráquea. Tráquea se divide en bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. El callado de la aorta lo está haciendo por encima del bronquio fuente izquierdo. Lo está haciendo por encima. El bronquio fuente hace esto. Sí, aquí. Está pasando por encima del bronquio fuente izquierdo. Lo di también cuando dimos pulmones y bronquios. El callado de la aorta lo hace por encima del bronquio fuente izquierdo y que va acompañado de la arteria pulmonar izquierda que hace esto también. Va acompañándola. Además, entre callado de la aorta y el bronquio fuente izquierdo se origina el nervio laringio recurrente. Entre el callado de la aorta y el bronquio fuente izquierdo se origina el nervio laringio recurrente. Bien, eso es lo más importante de este nivel.
¿Cuántos troncos venosos brachiocefálicos van a haber? 2. Acompañando la arteria subclavia vamos a tener la vena subclavia. Imaginen que esta es la vena subclavia acompañándola. Y acompañando la carótida interna viene la vena yugular interna. La yugular interna baja y se une a la subclavia y forma el confluente yúgulo-subclavio. Ese confluente yúgulo-subclavio es la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia. Ese confluente es el ángulo de unión y forman el tronco venoso brachiocefálico del lado, ¿qué lado? Derecho. Mientras que del lado izquierdo, más largo, porque de este lado viene la yugular interna de este lado, que se le une a la subclavia de este lado, forma el ángulo de unión. ¿Cómo se llama este ángulo? Confluente yúgulo-subclavio, forma un ángulo que se llama ángulo de Pirogov, no recuerdo cómo se escribe y pronuncia. Y cuando se une la yugular interna y la subclavia, forman el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, que va siempre las venas por delante de las arterias. Estos troncos venosos brachiocefálicos se juntan y forman la vena cava superior, que está acá, del lado derecho. Entonces, ¿cómo se forma la vena cava superior? La vena cava superior se forma el tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que es mucho más largo que el izquierdo que el derecho. ¿Por qué? Porque la vena cava superior, al estar del lado derecho, el tronco venoso brachiocefálico derecho va más vertical, mientras que el izquierdo, al estar más alejado, tiene un trayecto más largo y pasa por delante de la tráquea. Esa relación es importante. Entonces, tronco venoso brachiocefálico derecho, izquierdo, forma la vena cava superior. Enseguida que se forma la vena cava superior, desemboca una vena que viene de posterior. Imaginen que esta es una vena posterior que viene subiendo, que es la vena ácigos. Esta vena ácigos viene y desemboca en la vena cava superior cuando se formó de los troncos venosos brachiocefálicos. Recuerden que las arterias van, las venas vienen. La vena yugular interna es una vena subclavia y forma el tronco venoso brachiocefálico de ambos lados. Bien. Otra cosa. Entre el músculo, están hablando mucho, por eso me extraigo. Entre la arteria subclavia hacia posterior y la vena subclavia hacia anterior, se mete el músculo escaleno anterior. Esto imaginen que es el escaleno anterior. Entonces, escaleno anterior, por delante de él vamos a tener la vena subclavia y por detrás la arteria subclavia. Y por detrás de la arteria viene el escaleno medio. Escaleno medio y escaleno anterior encierran la arteria subclavia. Además de encerrar la arteria subclavia, van a encerrar los troncos primarios del plexo braquial, que están hacia atrás de la arteria. Entonces, entre el escaleno anterior y el escaleno medio pasa la arteria subclavia. Y por delante del escaleno anterior viene la vena, que esto ya lo hablé en cuando hablé de músculo escaleno y esternocleidomastoideo. Bien. Pero lo importante de esto es que esta porción que está entre los dos escalenos, anterior y medio, se denomina desfiladero porción interescalénica. Esto es el desfiladero o porción interescalénica. La porción de la subclavia que está antes, esto aquí, es la porción preescalénica. La que está después es la postescalénica. Esto es la postescalénica, esta es la pre, y la que está bien acá tapada en el medio, entre escaleno anterior y medio, es la interescalénica o que se encuentran en ¿dónde? En el desfiladero. El desfiladero a veces lo separan que la porción por dónde pasa. Igual. ¿Por qué es tan importante esto? Porque luego de la porción postescalénica, acá, la arteria subclavia pasa a la primera costilla, imaginen que esto es la primera costilla, y se convierte en arteria axilar. La arteria subclavia, puede ser con el mismo color, la arteria subclavia pasa la primera costilla y se convierte en arteria axilar. No hay que entrar mucho en detalle porque ya axilar ya entra para locomotor y todo eso. Igual. Y lo importante de esto, que la subclavia es la porción preescalénica de una arteria que va hacia abajo, importante, y una que va hacia arriba. Da más ramas. Las que más importa que tienen que saber sí o sí, es una que desciende que es la mamaria interna o torácica interna. Y una que asciende que es la arteria vertebral, que va hacia el endocráneo. Cuando se junta arteria vertebral y vertebral, forman el tronco basilar. Y eso va a dar la cerebral posterior y el polígono de Willis. Eso no tienen que saber. Lo que sí tienen que saber, que la arteria subclavia en su porción preescalénica entre los escalenos, da una arteria hacia abajo que es la mamaria interna. Y una que asciende que es la arteria vertebral. Bien, eso es lo más importante de la subclavia. La arteria carótida común o primitiva y vena yugular interna, entre medio se mete el nervio vago.
y forma el paquete vasculonervioso del cuello. Acá está el paquete vasculonervioso del cuello con esto. Y eso es lo más importante. La carótida como primitiva sigue subiendo y más o menos a nivel del hueso hioides, que tiene una forma más o menos así, se convierte en carótida interna y carótida externa. Carótida entonces común o primitiva asciende y llega a C4, se origina más o menos todo esto T4 acá abajo y se bifurca la carótida común o primitiva en C4. Se bifurca en una arteria más interna y una más externa. La que está más interna es la carótida externa. Y la que está más hacia afuera es la carótida interna. Es inverso. ¿Por qué la carótida interna está más hacia afuera? Porque va a entrar el conducto carotidio dentro del cráneo. Y la carótida externa está más hacia adelante. Porque sigue de largo y llega hacia la cara. Eso tienen que saber. Y ahora, en el siguiente video, voy a hablar sobre carótida interna y carótida externa.